Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos, como le había prometido, de qué hubiera sido de América y de los americanos de no haber existido Colón y de no haber existido los reyes católicos de España. Vamos a hablar incluso de qué hubiera sido de nosotros de no haber sido descubiertos nunca. Empecemos por el comienzo. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiese existido Cristóbal Colón? Que con su empeño, su pasión y su testarudez convenció a la reina Isabel la Católica de que financiara su viaje. Pues yo creo que de no hubiera sido por Colón, hubiera aparecido otro navegante aventurero que hubiera convencido a la reina Isabel. O tal vez hubiera ocurrido que la reina Isabel hubiera convencido un aventurero navegante que fuese en busca de las Indias y se tropezara con el continente americano. Lo que sí estoy convencido es que era España quien estaba destinada a descubrirnos. ¿Por qué? Porque España era el imperio e incluso estaba crecido, estaba boyante España, porque acababa de reconquistar nada menos que Granada, que había sido dominada por los musulmanes 700 años atrás. Así que era muy poco probable que algún otro imperio hubiera sido el que nos hubiese descubierto. Supongamos que hubiese sido, por ejemplo, Portugal, que era otro imperio. Pues no creo que hubiera cambiado gran cosa, porque Portugal también era católico muy fuertemente, quizás con algunos matices, porque Portugal no era tan dependiente del papado. Ha podido ser, bueno, si hubiera sido Portugal, por supuesto que en Sudamérica y Centroamérica probablemente no se hablaría otra cosa que portugués, no solo en Brasil. Ha podido ser también Inglaterra, pero Inglaterra estaba en un proceso de unificarse como nación. Así que es muy poco probable que hubiese sido ella. Sin embargo, Giovanni Caboto, un navegante italiano, en español Juan Caboto y en inglés John Cabot, descubrió o llegó, mejor dicho, a Norteamérica apenas 5 años después que Colón llegó aquí a Centroamérica, a América del Sur. Entonces, también hubiéramos podido ser descubiertos por los ingleses. ¿Qué hubiera cambiado? Bueno, se hubiera hablado inglés en todo el continente. Yo creo que más probable hubiera sido que se hubiera demorado un poco, unos cuantos siglos, el descubrimiento. ¿Qué hubiera ocurrido entonces? Mi opinión es que entonces los imperios de aquel entonces, que ya existían en el continente americano, como ese era el maya, quizás más bien los aztecas ya, y los incas, se hubieran impuesto sobre los otros pueblos de este continente y quizás en este continente se hablara una lengua quechua y otras, las lenguas de aquellos imperios, ¿verdad? Pero yo creo que eso era muy poco probable que ocurriera. América estaba lista para ser descubierta, Europa lista para descubrirla, porque los avances en materia de navegación, de instrumentos de navegación eran tan grandes que teníamos que ser descubiertos muy cerca de 1492. Supongamos otra cosa, que hubiera habido un cataclismo tan fuerte en el viejo continente que esa enorme masa de tierra donde están Asia, África y Europa se hubiera hundido y nunca hubiésemos sido descubiertos. En ese caso, la cosa sí hubiera sido muy distinta. ¿Por qué? Porque nosotros, de no haber sido descubiertos por Europa, estaríamos probablemente un poco más avanzados que en la Edad de Piedra. Nosotros estábamos en la Edad de Piedra cuando fuimos descubiertos y nos saltamos la Edad de Cobre, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, toda la Edad Antigua, nos saltamos la Edad Media y llegamos de un solo brinco a la Edad Moderna. Es un brinco muy grande. Yo me atrevo a decir que ese brinco es de unos 5.000 años. ¿Cómo llego yo a esa cifra de 5.000 años? Muy sencillo. La historia comenzó, mejor dicho,
pasó el continente europeo, el viejo mundo, pasó de la prehistoria a la historia aproximadamente unos 3.500 años antes de Cristo. Y para América el paso de la prehistoria a la historia ocurrió en 1492, es decir, unos 1.500 años después de Cristo. La suma de 3.500 más 1.500 son 5.000 años de diferencia. ¿Por qué nosotros nos atrasamos tanto en llegar a la literatura, a la escritura y al paso de la prehistoria a la historia? Hay muchas cosas que lo explican, pero la teoría más generalizada es que es por razones de genética, porque el linaje de los habitantes europeos, desde que arrancaron desde el Homo sapiens, se mezcló, mientras que los primeros pobladores que llegaron a este continente americano por Alaska, a través de Siberia, tenían un linaje básicamente asiático. En el caso de Europa había una mezcla y un linaje indoeuropeo. Y esa mezcla de raza, ese mestizaje unida a las condiciones ambientales, ha podido explicar el retraso que nosotros teníamos de 5.000 años. Pero bueno, gracias al descubrimiento de América y específicamente por España, saltamos esos 5.000 años de un solo brinco y llegamos a la edad moderna a fines del siglo XV. ¿Qué más les puedo decir yo con respecto a esto? Bueno, que después del siglo XV, ya en el siglo XVIII estábamos prácticamente nivelados en cuanto a desarrollo. Y bueno, para el siglo XX, comienzo del siglo XX, bueno, para principios del XIX, ya estábamos, fines del XIX, principios del XX, ya estábamos mucho más nivelados a raíz de la revolución industrial, que fue una razón para globalizar el desarrollo en el mundo muy importante. Y por último, con la última revolución, la revolución tecnológica, y digital, nos terminamos de nivelar. Es por eso que ahora, en el año 2025, estamos bastante iguales. Un solo comentario más que no quería dejar de decir. Y algunos se preguntarán, ¿por qué decir que nosotros estábamos en la prehistoria al momento del descubrimiento, cuando ya aquí habían grandes imperios como el Imperio Maya, que tenía grandes ciudades, pirámides, igual que las de Egipto? Teníamos una escritura incipiente. Los incas tenían métodos de contabilidad a través de unos hilos con nudos. Bueno, porque eran esos dos imperios. El resto del continente americano estaba lleno de personas que vivían en la edad de piedra. Los demás pobladores eran cazadores y recolectores. Así que es por eso que nosotros en América pasamos de prehistoria a la historia en 1492. Señores, muchas gracias por su atención. Creo que en el próximo episodio voy a hablar, ya que mencioné la importancia de la escritura, en por qué la diferencia entre la prehistoria o el paso de la prehistoria a la historia comienza a partir de la invención de la escritura. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.